Exacto, ya como estamos ahorita. Okay. En reproducir, perfecto. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se enlacen con nosotros a través de estos que son los espacios de la Facultad de Comunicación de nuestra facultad, donde estamos reflexionando sobre temas vinculados con la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Para un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de las mismas, es un gusto tenerlos el día de hoy enlazados en este espacio de interacción, diálogo, reflexión sobre todos los temas del mundo de la comunicación. Y hoy vamos a tener una temática en una fecha muy especial para nosotros los mexicanos, pero que nos va a permitir sobre todo pues dar continuidad a estos proyectos de análisis que hemos manejado en estos webinars, donde nos hemos preguntado cómo hacer frente a todos estos cambios, a todo este tema de la transformación digital de las organizaciones. Y para quienes están interesados en todas estas temáticas vinculadas con la comunicación interna, la comunicación organizacional, las nuevas dinámicas, el cambio también de los modelos de interacción entre las distintas organizaciones. Seguramente les sonará conocido este tema de las metodologías ágiles, donde podemos encontrar desde los famosos Business Model Canvas hasta los Scrum y otras metodologías que nos estará platicando el día de hoy nuestra invitada, pero sobre todo, qué tanto estas pueden servir a los procesos de aceleración de las organizaciones. Y ya estaremos unos minutos más profundizando un poco en esta temática, así es que para aquellos que se están sumando hoy día a nuestro webinar, que se están enlazando con nosotros a través del live stream que estamos teniendo en estos momentos, me es muy grato darle la bienvenida a la maestra Ariadna Benítez Saucedo, quien se encuentra el día de hoy con nosotros. Ariadna, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en estos espacios de reflexión de los webinars de la Facultad de Comunicación. Muchísimas gracias, Ariadna. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias a la audiencia que se esté conectando, sobre todo, como usted dice, por el día tan especial que es y que pues muchos se prestan a guardarlo como tal. Pero pues bueno, como usted dice, también implica esta cuestión de pues, adquirir nuevos conocimientos, de adentrarnos a nuevos temas. Y pues de antemano, pues muchas gracias por la invitación y por permitirme participar de esta manera y a través de este tipo de plataformas, ¿no? Para mí es muy, muy agradable, muy grato. Y pues bueno, si gusta podemos empezar entonces. Si me permites, entonces voy a presentar tu trayectoria, Ariadna, para quienes no tienen el gusto de conocerte, sepan un poco más de tu trabajo. En este caso, nuestra invitada, la maestra Ariadna Benítez Saucedo. Ella es ingeniero en diseño y maestra en medios interactivos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con estudios especializados en interacción humana, computadoras y usabilidad. Es doctora en administración por la Universidad Anáhuac, Oaxaca, donde está estudiando justo ahorita su doctorando, y es doctoranda. Desde el 2015 es docente también de tiempo parcial por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, participando en la Escuela de Comunicación y Medios. Del 2016 al 2019 fue docente de tiempo parcial en la Universidad Anáhuac, sede Oaxaca, colaborando con la Escuela de Comunicación y Diseño. Su trabajo de investigación hasta el 2014 fue en el área de diseño de sistemas de interacción, interacción humano-computadoras y el diseño emocional, lo que la ha llevado a ser autora y coautora de publicaciones en dicha disciplina. Su investigación reciente está enfocada en la integración de las metodologías ágiles como gestores del cambio en las organizaciones, y actualmente es consultora para organizaciones del sector privado en la gestión de proyectos de tecnología de la información y experta en evaluación de sistemas de interacción. Así es que, sin más, a la maestra Ariadna Benítez Saucedo yo le doy nuevamente la bienvenida, y Ariadna, te cedo los micrófonos y la cámara. Para aquellos que se están enlazando con nosotros, vamos a tener la exposición de la maestra Ariadna Benítez, y en unos minutos más estaremos generando la sesión de preguntas y respuestas, por si gustan ir mandando también a través de nuestro chat, a través de ese espacio, sus preguntas y cuestionamientos, y con gusto ahí los estaremos respondiendo en unos minutos más que empecemos la interacción. Así es que, maestra Ariadna, adelante, le cedo los micrófonos. Okay, muchas gracias, doctor, y gracias por la presentación. Y bueno, es un pequeño resumen de lo que hasta estos últimos años he hecho. Y pues bueno, a raíz precisamente de esta participación y de incorporarme al programa del doctorado, decidí trabajar con esta parte de metodologías ágiles en apoyo precisamente a esta modificación y adaptación que requieren las organizaciones o las empresas el día de hoy. Y bueno, como tema
que vamos a revisar el día de hoy, como bien lo estuvieron promocionando y publicitando como tal, tiene que ver con las metodologías ágiles y su impacto en la aceleración de las organizaciones. Probablemente algunos de ustedes no se sienten tan enfocados a esta parte de tecnologías, porque pues bueno, probablemente están más enfocados a la cuestión netamente de comunicación. Sin embargo, son temas que están de alguna manera ligados también a la parte de comunicación organizacional y sobre todo, pues bueno, desde la parte administrativa. Entonces vamos a empezar a revisar lo que preparé para el día de hoy. Y bueno, ¿cuál es el panorama general y por qué en este caso empezar a trabajar con metodologías que probablemente están siendo incorporadas de un ambiente totalmente de las tecnologías de la información y no necesariamente dentro de la parte de la organización o de la administración? De entrada, si revisamos cuál es el panorama general hoy en día desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista general, podemos observar que definitivamente nos encontramos en el siglo XXI, ¿no? En donde definitivamente los grandes avances tecnológicos y científicos pesan mucho, en donde nos encontramos o nos enfrentamos también en una economía netamente globalizada, que si bien desde el punto empresarial contribuye o se puede traducir en una mayor cantidad de venta, por así decirlo, de un incremento en la producción y de una modificación probablemente también en los procesos de cómo generar estos productos y servicios, también es una cuestión de decir, ok, estoy frente a una economía globalizada en donde definitivamente la parte de competitividad e innovación tiene que ser incrementada, reforzada e incluso incorporada si es que yo no lo estoy teniendo desde el punto de vista empresarial. De esta manera, pues bueno, finalmente las empresas y las organizaciones están viéndose forzadas a adaptar y a generar precisamente nuevas estrategias que las mantengan dentro de ese mercado que de alguna manera es globalizado, ¿no? Ya no vamos a estar comercializando algo u ofertando un producto o un servicio solamente de manera local, sino que sin embargo vamos a borrar esas barreras, digamos, de espacio e incluso hasta de tiempo para poder llegar, en este caso, a nuestros clientes. Sin embargo, pues bueno, muchas empresas, al menos en la actualidad, carecen de este tipo de adaptación o de mejoras que se tienen que hacer al interior de las organizaciones, sobre todo para mantener un alto nivel de competitividad, mejorar obviamente la parte de productividad y sobre todo incluso incorporar estos elementos de innovación, que de alguna manera hasta la fecha del día de hoy creo que no hay una fórmula mágica que te diga cómo incorporar la innovación a tu empresa, ¿no? Pero que de alguna manera a través de cada una de estas modificaciones de las que vamos a platicar el día de hoy, de alguna manera se presta a que finalmente se puedan mejorar no solamente los procesos, sino también el interior de las organizaciones. De alguna forma, lo que observamos es que finalmente esos modelos de administración que habían sido utilizados hasta hace unos años, pues definitivamente, y que fueron exitosos en algún momento, definitivamente hoy en día ya no son lo mismo, ¿no? Si a eso todavía le incorporamos emergencias como las que estamos viviendo el día de hoy, como una pandemia, pues definitivamente hace que tomemos un acto de reflexión desde el punto de vista empresarial y tomar en cuenta de, bueno, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que se está haciendo no tan bien, qué es lo que tendríamos que mejorar e incluso cuál sería esta capacidad de adaptación que podrían llegar a tener las empresas y que deberían de contar hoy en día con ellas. Y retomando lo que decía Darwin, ¿no? Dice, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y eso es lo que finalmente tienen que contemplar las organizaciones hoy en día, ¿no? Estar aperturadas a estas modificaciones, a estas mejoras, a esta adaptación que se tienen que hacer si definitivamente se quieren mantener en el mercado. Y no solamente estamos hablando de empresas grandes, tal cual, transnacionales y demás, sino que incluso hasta las pequeñas y medianas empresas que de alguna manera, incluso hoy en día, a través de emergencias como por ejemplo es la pandemia, se ha prestado y se ha buscado la manera de solucionar esta cuestión de competitividad, de mantenerse en el mercado y de no morir en el intento bajo esta cuestión de digitalización que finalmente se está buscando, ¿no? La transformación digital, que finalmente no va a ser nada más hablar de esta cuestión de infraestructura tecnológica, sino que también de cambiar los modelos económicos, los modelos administrativos y finalmente una cultura al interior de las organizaciones. Ejemplos de este tipo de empresas que de alguna manera
se han abierto al cambio y que incluso muchas de ellas ya fueron generadas bajo esta ideología de agilidad, tal cual, en donde finalmente vamos a cambiar una cuestión netamente cultural al interior de la organización, pero sino también la manera en cómo vamos a trabajar a través de los colaboradores que integran precisamente las empresas. Podemos observar, por ejemplo, a Amazon, a Google, a Facebook, a Apple, ¿no? A Uber, ¿no? E incluso Harvard Business Review hace algunos comentarios en estas publicaciones que tiene, que desde el 2015 ya está hablando de que definitivamente esta parte de competitividad a nivel empresarial se está modificando, ¿no? Que se tiene que enfrentar a un cambio y no solamente desde el punto de vista de, ok, me voy a volver mucho más digital, mucho más tecnológica como empresa, sino que incluso se tiene que apostar al talento que se tiene al interior de las empresas, ¿no? Si yo estoy ubicando que tengo buenos colaboradores con cierto nivel de conocimientos, vale la pena explotarlos al 100%, viéndolos desde el punto de vista de la mejor manera posible, pero sin dejar de lado que finalmente en conjunto van a generar una sinergia que va a generar precisamente esta mejora y este impacto también en la aceleración y en esa transformación de estas empresas del siglo XX con las que contábamos antes a una empresa necesariamente del siglo XXI. Pero partimos de alguna manera de qué es la metodología ágil. Ya vimos que el panorama general es necesariamente enfrentar una economía globalizada, de enfrentar a una cuestión de transformación digital que implica, les decía yo, la mejora a esta cuestión de infraestructura tecnológica y de modelos económicos, que también implica agregar este nivel de innovación. Y todo esto de alguna manera nos ayuda a las metodologías ágiles. Sin embargo, partimos de qué significa una metodología ágil para quienes no conocen a grandes rasgos de qué se trata. Y no puse una definición exacta tal cual como si fuera de diccionario porque quise aperturarme y no cerrarme solamente a una o dos metodologías existentes dentro del ambiente ágil, sino que simplemente generalizar el hecho de que se trata de prácticas de trabajo que obviamente tienen un origen del desarrollo de software como tal, en la creación precisamente de aplicaciones, sitios web y diferentes plataformas desde el punto de vista digital y tecnológico, pero que de alguna manera están marcando la pauta porque permiten esta cuestión de flexibilidad, de inmediatez, de respuesta precisamente a generar productos y servicios y proyectos de alguna manera bajo ciertas circunstancias, pero sobre todo centrándose precisamente en el cliente y en un proceso interactivo que permite tener una mayor cantidad de contacto con el cliente y de que él también se sienta satisfecho con lo que se le está generando como producto o servicio final, ¿no? Servicio al grado de que hoy en día estamos hablando de que aun cuando este tipo de metodologías tienen un origen dentro de las tecnologías de la información, su función de alguna manera ha sido modificado y muchas organizaciones las están retomando. ¿Por qué? Porque se trata de metodologías, de métodos como tal, pero que de alguna manera también trabajan con la forma de pensar en colaboración con los integrantes precisamente de los equipos de trabajo, de los flujos de trabajo y sobre todo de los valores que están al interior de estos equipos de trabajo que de alguna manera permiten tomar mejores decisiones al momento, en este caso, de generarse un proyecto. Si esto lo extrapolamos desde el punto de vista empresarial, estaríamos hablando necesariamente de que un proyecto implicaría a lo mejor el lanzamiento de un nuevo producto o de un nuevo servicio. Hasta hace unos años la metodología ágil solamente estaba enfocada al desarrollo de software como tal, ¿no? Pero hoy en día lo podemos extrapolar y modificar esa funcionalidad y esa utilización, en este caso, de métodos dentro de las organizaciones que probablemente no tienen nada que ver, por ejemplo, con la cuestión de desarrollo de software. Tan es así como empresas como Zara, esta cadena de tiendas de ropa, de alguna manera también está apostándole a esta cuestión de agilidad, porque ya observaron que esta manera de trabajar dentro de estos métodos como tal puede llegar a funcionar y a generar ciertos niveles de adaptación y acelerar, valga la redundancia, en este caso, la transformación digital que muchas de las empresas requieren en este momento. Ahora, ¿cuál es la tendencia de alguna manera respecto a esto, a lo que está sucediendo, ¿no? De entrada ya observamos que existe una necesidad de hacer estas modificaciones, de incorporarse a esta cuestión de agilidad o esta ideología, en donde finalmente no es solamente cambiar la manera en cómo voy a trabajar con mis equipos de trabajo, sino que tiene que ver también con un cambio de mentalidad.
Y dentro de esos cambios de mentalidad, la tendencia implicaría a enfrentarse a nuevos desafíos que de alguna manera impliquen la aplicación y la implementación de nuevas y mejores prácticas en donde finalmente vamos a incorporar esta ideología de las metodologías ágiles que hasta ahorita hemos visto que de alguna manera están generalizadas, pero sobre todo que si estamos hablando de una forma de trabajar totalmente distinta a una administración mucho más tradicionalista, en donde se requerían ciertos niveles jerárquicos en cuanto a jefes, subjefes y demás, no es solamente sería modificar esa manera de trabajar, sino que simplemente los líderes que están dentro de estas organizaciones y que conforman precisamente esas jefaturas o subjefaturas en algunos de los casos, también tienen que estar preparados a este cambio. Y más allá de eso, también a cambiar su mentalidad en la manera en cómo colaboran al interior de la organización. Ahí también incluso se va a incorporar esta parte de comunicación y de interacción entre las personas, porque no es solamente decirles cómo vas a trabajar hoy, ahora, si lo hacías diferente ayer, ¿no? Sino es de yo también tengo que cambiarme el chip para ser un mejor colaborador y no solamente limitarme a mis funciones o roles que ya estaban preestablecidos, sino a nuevos roles y a una visión totalmente distinta en donde se le pueda dar una mayor apertura a mi colaborador, ¿no? Es de puedo escucharte y sobre todo escuchar qué mejoras tú me estás proponiendo como colaborador de determinada área, que yo, aun cuando sea un jefe, te tengo que escuchar y finalmente puede llegar a obtenerse mejores resultados. Ahora, lo que se busca también es reconstruir las organizaciones en la que la agilidad de alguna manera generalizada junto con la creatividad formen parte del ADN organizacional. Estamos hablando no solamente de una transformación desde el punto de vista tecnológico, sino que necesariamente estamos hablando de una transformación en la cuestión de la cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Trabajar de modos o de maneras totalmente distintas a como se hacían antes, como les mencionaba yo, darles apertura a estas personas que a lo mejor no están o no poseen un rango alto dentro de esta jerarquía, como se mencionaba antes en la administración pasada, en donde siempre había puestos definitivos, siempre va a haber un líder, eso que ni qué, y son necesarios para poder mantener el control y la ejecución, en este caso, de los proyectos. Sin embargo, la visión esta de imposición finalmente se trata de dejar de lado para darle pie a una convivencia y a una interacción a nivel organizacional mucho más humana. Y aquí hay una frase que me llama mucho la atención y que de alguna manera concuerda con lo que he estado mencionando hasta el momento. Dice, la necesidad de transformar las empresas para que sean más nativas para un mundo empoderado digitalmente no solo es urgente, sino esencial e inevitable, ¿no? Hablábamos de que muchas empresas de alguna manera se están cerrando a hacer a estos cambios. Ahora, quiero dejar en claro que el hecho de utilizar metodologías ágiles y esta ideología de agilidad como tal desde el punto de vista cultural de la organización no significa que va a ser la solución a todos los problemas que pueda haber al interior de estas empresas, pero sí pueden ser un elemento catalizador y una aceleración, un acelerador para poder hacer estas modificaciones y adaptaciones que finalmente se requieren hoy en día. Si recapitulamos lo que hemos pasado en los últimos meses, muchas empresas, sobre todo dentro del ambiente restaurantero, han sufrido precisamente esta adaptación prácticamente inmediata, en donde sí, a lo mejor ya habían ubicado esta necesidad de utilizar la tecnología más a su favor para generar mejores elementos desde el punto de vista de producción, la entrega al cliente de forma mucho más directa, ya incluso a lo mejor hasta personalizada, pero que se dejaron, ¿no? Muchos probablemente observaron esta necesidad, e incluso hasta de poseer un sitio web tan simple y tan sencillo como lo es algo así, ¿no? Y que probablemente ustedes dirán, bueno, es que hoy en día todas las empresas cuentan con un sitio, cuando la realidad no es así, ¿no? Y muchas de esas cosas podemos observarlas hoy en día, en la que todos estos empresarios, bajo el tipo de esquema con el que estén trabajando, bajo el rango en donde se encuentren, si son restauranteros, si a lo mejor se dedican a la venta de otro tipo de productos,
se tuvieron que adaptar precisamente a ese cambio y utilizar estas tecnologías que de alguna manera ya veían la necesidad de implementarlas y que a lo mejor tenían a lo mejor 1 año o 2 años o dijeron, ok, en los próximos 2 años voy a incorporar tal tecnología, voy a utilizar a lo mejor el Big Data para poder hacer un análisis mejor desde el punto de vista del marketing para ver qué producto voy a ofrecer en el mercado. Viene la pandemia y se dan cuenta de que, híjoles, ya no tengo tiempo, ¿no? El tiempo lo tengo encima. Tengo que tener un sitio web, a lo mejor si lo tenía programado para los próximos meses, ya no lo tengo para los próximos meses, sino lo tengo que tener para mañana o como ayer, como se les dice comúnmente, es decir, no tenemos tiempo y que necesariamente, pues bueno, forman parte de estas modificaciones y que a veces las empresas de alguna manera se han cerrado a realizarlas o aplicarlas, ¿no? Algunas cosas tienen que ver con el hecho de que a lo mejor no tienen todos los conocimientos suficientes, otras porque piensan que a lo mejor esta transformación digital y el hecho de transformarse en una organización ágil implica conocimientos específicos o simplemente no saben por dónde empezar, ¿no? O que simplemente probablemente están creyendo que al ser una empresa pequeña no vale la pena, en este caso, incorporar y esforzarse en hacer estas modificaciones, cuando en realidad no hay un límite tal cual en cuanto a nivel de empresa para poder trabajar con esta parte de agilidad. Los expertos señalan que a veces se piensa que solamente las pequeñas, las grandes empresas, ¿no? Como Google, Facebook, pueden generar este tipo de cultura organizacional, cuando en realidad no es así. Podemos partir de algo muy pequeño y empezar a trabajar en esos cambios para que obviamente conforme va pasando el tiempo, pues obviamente nuestras empresas o las empresas vayan adquiriendo precisamente cada una de estas adaptaciones y mejoras en el transcurso del tiempo. Ay, perdón. Ay. No me está dejando, permítanme. ¿Bloqueo? Sí, a ver, permítanme, no sé qué está pasando. No sé por qué no me deja avanzar. Si gustas dejar de compartir y volver a compartir, Ariadna, a lo mejor quizá con eso se resuelva el fallo. A ver, ahí creo que ya está. Ahí está ya. Ahí está. Ya. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Hablábamos precisamente del panorama general, de cuáles son estas tendencias que de alguna manera ya están observando los líderes y los encargados de cada una de estas empresas u organizaciones. Sin embargo, hay que identificar cuáles son los desafíos a los que finalmente de alguna manera se están enfrentando. Se están enfrentando a aquellos que definitivamente ya decidieron optar por estos cambios y a cuáles se van a enfrentar aquellos que todavía no están del todo, ¿cómo se dice?, convencidos de hacer estas modificaciones. De entrada hay que reconocer o tendrían que reconocer los beneficios desde el punto de vista de transformación que permite esta parte de agilidad o esta cultura de agilidad. Por otro lado, adoptar a la cultura ágil como una aceleración, un acelerador adicional de un cambio organizacional. No significa que esta cuestión de cultura ágil al interior de las empresas va a ser la respuesta a todo. Simplemente puede ser un elemento catalizador, un elemento detonante probablemente hasta cierto punto de vista, pero no necesariamente va a dar la respuesta a todo, ni tampoco la modificación va a ser inmediata. Dejar de lado precisamente esta idea de ser cauteloso y de alguna manera cerrarse, en este caso, a una transformación cultural desde el punto de vista de la organización, porque esto puede generar que retrase precisamente la aceptación y por consiguiente, pues bueno, que de alguna manera no haya una evolución desde el punto de vista de la empresa, ¿no? De ahí que finalmente muchas de las empresas tienen que desafiar el hecho de trabajar con un modelo operativo ágil, pero sobre todo para empresas ya establecidas, es decir, que están trabajando bajo un modelo administrativo tradicional, les decía yo, aquel que está caracterizado por esta cuestión de jerarquías, por esta determinación de toma de decisiones solamente de aquellos líderes o elementos representativos y no necesariamente de escuchar también a los colaboradores que están participando y que forman parte también de los procesos para poder llegar a obtener un producto o un servicio. Por otro lado, también el hecho de que la parte del área de recursos humanos necesariamente se está viendo modificada. Esto significa que voy a tomar en cuenta a mis colaboradores, si bien ya lo hacía como una empresa tradicional, por así decirlo, hoy en día, bajo este nuevo enfoque, no es solamente tomar en cuenta a mis trabajadores, sino que de alguna manera tener
conversaciones profundas que permitan esta retroalimentación para poder mejorar algunas cosas que a lo mejor yo como líder o como jefe de área no estoy observando del todo, ¿no? Porque muchas veces se cierran a trabajar con ciertos roles o procesos de trabajo que finalmente no permiten esta apertura a hacer ciertas modificaciones en los momentos mucho más adecuados y que de alguna manera se van a traducir en no solamente mejorar los procesos, sino que incluso también que el manejo de los recursos sea mucho más enriquecedor que como lo era antes, ¿no? De alguna manera también se generan nuevos modelos autorresponsables de asignación de responsabilidades, en donde les decía yo, no solamente va a trabajar aquel que va a ser el líder o el jefe de área, sino que también los que conforman estos pequeños o grandes equipos de trabajo, pues bueno, de alguna manera tienen que tener nuevas responsabilidades, nuevas prioridades y sobre todo dar apertura a trabajar a través de elementos multidisciplinarios, ¿no? En donde, ok, estoy sabiendo que tengo un colaborador que es experto en determinado conocimiento, pues lo voy a explotar como tal, como experto que es, ¿no? Si a lo mejor estoy ubicando ciertas habilidades dentro de mi recurso humano que finalmente no está siendo explotada o que incluso él mismo no se está dando cuenta de esas habilidades que puede tener, pues reconocérselas y trabajar más en ellas para que en conjunto, les decía yo, hagan una sinergia y junto con esta ideología de agilidad que implica tener un mayor contacto con el cliente, cambiar las formas de trabajar y demás, pues de alguna manera se vean o se vean reflejados en una mejor economía a nivel empresarial, en mejor infraestructura y finalmente en una empresa mucho más innovadora. Ahora, ¿cuáles serían de alguna manera los factores clave para la aceleración? De entrada, necesariamente las empresas tienen que experimentar con esta parte de transformación, sobre todo enfocada más a una cultura de agilidad empresarial, ¿no? Por otro lado, si las transformaciones digitales exitosas, un liderazgo fuerte y alineado desde arriba, como les mencionaba yo ahorita, no trabajar solamente desde el punto de vista jerárquico y aun cuando se generen ciertas jerarquías, porque muchas veces son necesarias para mantener el control y el orden dentro de una empresa, pues bueno, de alguna manera los líderes tienen que modificar, les decía yo, la manera en cómo trabajan. Ser convincentes y sobre todo estar seguros de hacer estas modificaciones para que finalmente en conjunto con todos los equipos de trabajo realmente se logre el éxito. Ahora, el éxito de alguna manera va a ser de manera escalable, no va a ser de manera inmediata esta cuestión de aceleración. Esta modificación de un modelo operativo ágil, transformarlo de que venga de un modelo tradicional, pues realmente no solamente requiere de una infraestructura tecnológica, sino también de nuevas habilidades, de modificar y de mejorar los comportamientos y las mentalidades dentro de la organización. Retomar esta parte de misión y visión con la que fue creada mi empresa y ubicar qué sí se está cumpliendo, qué no, qué podría yo mejorar a través de esta parte de agilidad. Ahora, buscar la manera que finalmente al interior de las organizaciones, y como les decía hace un momento, aquí forma parte esencial la cuestión de la comunicación, en donde finalmente los colaboradores, nuestros trabajadores realmente asuman esos nuevos roles, esas nuevas responsabilidades, y les decía yo, y aquellos que a lo mejor no posean tantas habilidades, pues ahora sí las adquieran, las mejoren las que ya tienen y finalmente tengan nuevas capacidades para poder desempeñarse dentro de la empresa. Finalmente, dice, como cualquier transformación ágil exitosa, creará invariablemente un acelerador de capacidades para volver a capacitar y organizar al personal, hacer que la idea de ágil sea común a todos y desarrollar las habilidades adecuadas en toda la organización. Es decir, tiene que haber una mejora en todos los departamentos, en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? Desde el líder, desde el jefe, hasta un elemento que a lo mejor no forma parte de una jefatura, pero que de alguna manera está incidiendo en esta mejora de la administración. De alguna manera se busca, les decía yo, ser un poco más humanos y sobre todo hoy en día desafortunadamente tuvimos que vivir esta cuestión de pandemia para darnos cuenta que sí y que no se estaba haciendo bien desde el punto de vista empresarial. Incluso hay encuestas que señalan y reportes de algunas empresas que se dedican precisamente a esta cuestión de agilidad que hablan de que definitivamente las empresas hoy en día no solamente están buscando esta cuestión de digitalización o de infraestructura tecnológica, sino que incluso volverse empresas mucho más responsables desde el punto de vista social, volverse mucho más inclusivas en todos los ámbitos y sobre todo no dejar de lado la parte humana, ¿no? Es decir,
voy a reconocer a ese factor humano que probablemente se me había olvidado un poco, que no cabe duda que en una administración tradicional se toma en cuenta, ¿no? O sea, ya no es un modelo mecanicista en donde solamente me interesa que produzcan y produzcan. No, es de me interesa con quién estoy trabajando y que de repente o que probablemente en los últimos años esta parte humana se ha dejado de lado y se ha retomado desafortunadamente a partir precisamente de lo que se está viviendo hoy en día y de recapitular de con quiénes estoy trabajando, ¿no? Es decir, no me había dado cuenta del tipo de personal que tenía hasta que me estoy enfrentando a una pandemia, a un modelo o esquema totalmente diferente de trabajo, no solamente a nivel de contexto, sino a nivel incluso hasta económico, y en donde nos damos cuenta con quiénes sí contamos y de qué manera lo hacen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto de alguna manera empezar a trabajar con estas metodologías ágiles y esta ideología de la organización ágil? De entrada, estamos hablando de un cambio que de alguna manera logarítmicamente es un poco lento, por llamarlo de alguna forma. Si bien la cultura ágil es un elemento acelerador, como les decía yo, o un elemento detonante, si queremos hacer un cambio desde el punto de vista organizacional, obviamente no va a ser algo de manera inmediata, porque incluyen muchos elementos como pueden ser las actitudes, el pensamiento, la cultura y el comportamiento de todas las personas que están involucradas al interior de las empresas. Entonces, no podemos cambiarles el chip de un día para otro, se tiene que hacer poco a poco. El cambio tecnológico definitivamente va a ser exponencial y es muy lógico. Si yo empiezo a invertir en la infraestructura tecnológica para mi empresa, obviamente va a haber una modificación, si no inmediata, al menos mucho más acelerada si estamos hablando desde el punto de vista de una cultura organizacional, en donde definitivamente pueden ir variando con el tiempo y que muchas veces las empresas y las organizaciones de alguna manera se desesperan y entonces abandonan precisamente esta fase de adaptación. Entonces, algo que hay que recalcar aquí es que hay que ser muy pacientes. Como les mencionaba ya ahorita, el trabajar con esta parte de agilidad ayuda y ayuda mucho, pero tampoco significa que nos va a resolver la vida desde el punto de vista de una organización, pero sí forma parte esencial de esta adaptación y de estas mejoras que definitivamente se requieren hoy en día. Otros elementos dentro de la organización y desde el punto de vista estadístico, estamos hablando que hoy en día el 71% de las organizaciones reportan precisamente utilizar esta parte de agilidad y han incrementado en los últimos 5 años. Por otro lado, al menos el 85% de las organizaciones usan algún tipo de metodologías ágiles para poder trabajar. Y esto estamos hablando desde el punto de vista mundial. Obviamente, a nivel de México, los porcentajes son un poquito más bajos, a nivel sobre todo de Latinoamérica en general, no solamente estamos hablando en México. Sin embargo, hoy en día está teniendo un repunte, tal cual, les decía yo, por esta necesidad de digitalización inmediata, que les decía yo, probablemente tuvieron el tiempo para poder hacerlo poco a poco y como lo tenían planeado, pero lo fueron dejando y no es hasta que se dan cuenta de que definitivamente si no utilizan la tecnología, pues mueren en el intento y se quedan prácticamente obsoletos, se dan cuenta que definitivamente hay que modificar esa parte tecnológica. Ahora, ¿qué otro impacto hay a nivel empresarial de utilizar esta parte de agilidad? De entrada, la necesidad de destinar una inversión, como les decía yo, no solamente a la cuestión tecnológica, sino también a la digitalización. Y por otro lado, invertir también en el capital o en el factor humano. Les decía yo, para mejorar esas habilidades y capacidades de la fuerza laboral con la que nosotros ya contamos actualmente y que se podría ver beneficiada a través de este cambio de cultura al interior de la empresa. Y esto se resume de alguna manera a través de este esquema que les estoy mostrando, que crea Ordóñez en el 2016 y que habla precisamente de esta cultura de agilidad. Si se dan cuenta, hay 3 elementos representativos y que de alguna manera se retoman a partir de esta ideología. De entrada, los valores que estamos manejando, esta cuestión de adaptación, de la interacción de individuos, del respeto, de la transparencia, de la retroalimentación que ya les comentaba hace un momento. Incluso también se habla de un elemento de valentía, ¿no? Es decir, de no tener miedo precisamente a trabajar de una manera totalmente diferente. Una modificación también en cuanto a principios y que también estamos hablando de modelos mentales. Trabajar de una manera mucho más simple, no dejar de lado el hecho de que tenemos que satisfacer a un cliente a través de un producto o de un servicio,
que tiene que haber esta interacción continua precisamente con el cliente para que sepa lo que estamos haciendo nosotros como empresa y que sepan que precisamente la inversión que están teniendo ellos al confiar en nosotros para desarrollar algún proyecto, pues bueno, se está haciendo de la mejor manera. Generar un elemento de compromiso, un diseño evolutivo en donde se presta, en este caso, a obtener esas mejoras continuas que se requieren muchas veces en los productos y que esos evitan también errores antes de lanzar al mercado un producto como tal, ¿no? O incluso adelantarnos a algo que probablemente no va a ser recibido de la mejor manera. Utilizar obviamente la tecnología y no dejar de lado esta parte de calidad que tienen que tener los productos y servicios que nosotros estemos generando. Ahora, estamos hablando de comportamientos de artefactos y que está inmiscuido la parte netamente práctica. Estamos hablando hace un momento de valores y principios que implican esta cuestión de interacción, de este cambio de chip, por llamarlo de alguna forma, pero que también en las prácticas implica la forma en cómo estamos obteniendo precisamente sus productos. Utilizar estos elementos de evaluación para antes de lanzarlos al mercado, tener retroalimentación en este caso con el cliente, de tal manera que pues bueno, haya una mejora continua de esos productos antes de que ya se obtenga el producto final o el servicio final, porque también se maneja de la misma manera, se está obteniendo algo y que de alguna manera hay un emparejamiento entre lo que se está obteniendo, entre lo que el cliente me está solicitando y finalmente lo que la gente está pidiendo y que al final se va a traducir pues obviamente en una derrama económica, ¿no? Y bueno, dentro de lo que serían las conclusiones, no quise hacer una presentación muy larga porque creo que era importante ver primero el panorama y empezar después a trabajar y sobre todo atender algunas preguntas o dudas que puedan llegar a tener acerca de la temática. Sin embargo, ¿cuáles serían las conclusiones que se pueden obtener de estas metodologías ágiles y de estos elementos y viéndose como elementos de aceleración dentro de este tipo de organizaciones? Una, que necesariamente estamos hablando de la necesidad de trabajar con estas necesidades de digitalización, de trabajar con el talento humano. Obviamente se va a traducir en un impacto netamente positivo a nivel de la industria. Las compañías que precisamente antes de la pandemia no habían trabajado con esta parte de digitalización, definitivamente implican un doble reto para poder conectar, como dice la diapositiva, con clientes y colaboradores, y que necesariamente tienen que hacerlo para poder eliminar esas brechas y esa cercanía, en este caso con el cliente, que finalmente va a hacer que se mantenga en el mercado tal cual, ¿no? Como empresa. Ahora, no todas las personas o no todas las empresas están preparadas precisamente para utilizar no solamente nuevas tecnologías, sino adaptarse a estos cambios. ¿Y con qué me refiero a esto? Hay empresas que han trabajado durante muchos años bajo una ideología y una administración mucho más tradicional y que les ha funcionado, ¿no? No significa que porque hoy en día necesariamente tengo que hablar de tecnologías, tenga que haber esa modificación al 100%, ¿no? Hay empresas que probablemente se pueden llegar a mantener igual, pueden llegar a seguir siendo exitosas trabajando con el esquema que ya han tenido desde hace muchos años, pero también hay que observar que es muy probable que sí se tengan que enfrentar este cambio, a lo mejor no de manera inmediata, pero que sí necesariamente tiene que haber una modificación en algún momento, sobre todo por todas estas emergencias a las que nos hemos tenido que sobrellevar hoy en día y enfrentar hoy en día en las que pues no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ahora, por el otro lado, también las organizaciones o dentro de estas conclusiones es que las organizaciones tienen la necesidad de contar con un mayor control de su cadena de valor. Hablábamos de no solamente en este caso de generar este elemento de innovación en el producto o el servicio que estamos ofertando, sino que también satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Independientemente del momento que se esté viviendo, si hay pandemia o no hay pandemia, si hay alguna crisis económica mundial, local o como se dé, no nos tendría que importar, pero no podemos dejar de lado lo que el cliente me está solicitando. Y sobre todo, recapitular que definitivamente estamos bajo una visión totalmente distinta en donde tiene que haber nuevos enfoques en la gestión del trabajo, nuevos estilos de relacionarse al interior de las empresas,
de comunicación, incluso de interacción, y que finalmente todos se entrelazan y hacen sinergia, tanto la empresa, a los colaboradores, como también los consumidores finales o nuestros clientes al final de cuentas, ¿no? Entonces, de esta manera es como, de alguna manera, hago una visión y una presentación de lo que está sucediendo. Hay muchas otras cosas que se tienen que recapitular y retomar, obviamente, pero por cuestiones de tiempo no me quise extender más, pero sí hacer conciencia de si nosotros somos empresarios, si yo trabajo dentro de una empresa, es muy probable que mi empresa finalmente haga estas adaptaciones y que nosotros tenemos que recapitular que finalmente son también en beneficio de nosotros como colaboradores, si formamos parte de una empresa, y si somos el empresario como tal, tomar en cuenta también con quién estamos y de qué manera vamos a seguir saliendo adelante, ¿no? Y pues bueno, con esto estaría yo concluyendo la presentación y pues bueno, estoy abierta a sus preguntas. Muchísimas gracias, maestra Ariadna Benítez Saucedo, por su presentación sobre esta temática. Vamos a abrir el conversatorio para aquellas personas que quieran enviarnos sus preguntas, ya sea a través del chat o a través de nuestra plataforma de livestream, para que podamos nosotros interactuar con usted. Tenemos por aquí ya algunas que empiezan a llegar, así es que en un momento más las estoy pasando al aire. Maestra, quizá un poco en lo que se terminan de animar nuestras seguidores a través de las redes sociales, yo quisiera preguntarte algunas que quizá podrían sonar un poco básicas, pero que creo que son fundamentales para quienes nos están siguiendo. Número uno, de cuando hablamos de las metodologías ágiles, particularmente, ¿cuáles son las que tú destacas que se están utilizando más? Yo mencionaba al inicio que había algunas que seguramente nos sonaban conocidas como el Scrum, a lo mejor algunos por ahí el tema del el Business Model Canvas, pero debe haber muchísimas más. De cuáles son las que estamos hablando y cuáles son las más utilizadas hoy día en las empresas, sobre todo mexicanas, con las que tú has tenido contacto. De hecho, bueno, como usted dice, o sea, y coincido con estas metodologías como mucho más reconocidas, como puede ser Scrum, en donde definitivamente incluso estamos hablando de ya una organización preestablecida, en donde se dan conferencias, en donde se dan esta cuestión de conocimiento, transmisión del conocimiento de una manera mucho más formal. Scrum es de las que más éxito han tenido, no solamente a nivel de México, sino incluso a nivel mundial. Canvas también está funcionando incluso bajo estas modificaciones a nivel de utilización también para poder generar nuevos modelos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, ha habido una adaptación, pero finalmente estas son las que están teniendo una mayor capacidad de éxito, por así decirlo, y no solamente a nivel México, sino a nivel mundial como tal, ¿no? Estamos hablando de que las empresas a nivel de Europa, al menos prácticamente el 75% de ellas están trabajando bajo estos métodos, ¿no? Pero, por ejemplo, para quienes están ahorita desarrollando ya sea un nuevo proyecto, un nuevo modelo de empresa, ¿hay alguna en particular que tú recomiendes? Digo, porque nos surgen nombres como el Extreme Programming o a lo mejor el Design Thinking, pero debe de haber seguramente, dependiéndole de la fase en la que se encuentra la organización, ya sea naciendo, en desarrollo, consolidación o literalmente transformación digital, alguna que más pudiera funcionar, Ariadna. Mire, yo creo, bueno, ubicando cada una de ellas, porque todas coinciden en esta cercanía con el cliente, ¿no? Con esta situación de sprints o ciclos en donde se reúne en este caso con el cliente para poder tener retroalimentación. Todas de alguna manera coinciden bajo este esquema de trabajo. Sin embargo, creo que por la manera en cómo se han consolidado y cómo trabaja cada una de ellas, a pesar de que tienen como un elemento en común, creo que Scrum es de las que más da apertura a esta cuestión de trabajar a nivel de una cuestión de administración, ¿no? Design Thinking puede ser una metodología que podríamos estar trabajando en una empresa netamente del ambiente de creatividad, ¿no? Mientras que un Scrum se puede ayudar o contribuir a una formalización de una empresa de otra naturaleza, ¿no? No tanto de esta cuestión creativa, publicidad o marketing, en donde un Design Thinking puede tener una mayor efectividad tal cual, ¿no? Y algunas como Design Sprint, Canva, o lo que sería esta que tienen del Agile Inception, ¿te suenan que puedan estar funcionando también en el tipo de organización como las que tenemos en nuestro país?
Mire, yo lo veo un poquito complicado porque muchas de ellas se basan precisamente en desarrollar software, ¿no? Ok. Y desarrollar software es muy distinto a lo mejor a un producto como puede ser ropa, como puede ser a lo mejor generar un modelo de negocios para una empresa restaurantera, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy cerradas dentro de las metodologías ágiles y que de alguna manera también se tendrían que hacer esas modificaciones y esa adaptación, porque finalmente su origen es un origen totalmente distinto, ¿no? Entonces, creo yo que de alguna manera no todas podrían ser utilizadas. Scrum, les decía yo, no necesariamente es la panacea, pero creo Ujú. que es la base de cualquier tipo de empresa y otras, pues bueno, ya tendrán que apegarse a otros esquemas de trabajo totalmente distintos y enfocados a la empresa con la que se esté trabajando. Pero Scrum creo que es la que da mayor apertura a hacer estas modificaciones más que las otras, ¿no? Por acá nos pregunta la doctora Enriqueta Rivera, en primer lugar dice muchas gracias por compartir y te hace varias preguntas. La primera de ellas es, si el líder de la organización es tradicionalista, entonces, ¿no se pueden aplicar estas metodologías? No, al contrario. De hecho, lo que se busca es que definitivamente hay un cambio en esos líderes, ¿no? Que observen la necesidad que definitivamente se tiene que modificar la manera en cómo se trabaja. Obviamente va a haber elementos que se tienen que mantener porque, pues bueno, así funciona y es difícil cambiarles el chip a las personas de un día para otro, ¿no? Pero lo que busca esta cuestión de agilidad organizacional es hacer esas modificaciones en cuanto a actitud, comportamiento e ideología al interior de la organización. No significa que no va a funcionar, sino que al contrario, se tiene que estar aperturada al cambio. Obviamente no dudo que vaya a haber algunos equipos de trabajo en los que realmente se pongan renuentes y entonces haya que trabajar desde el punto de vista de comunicación organizacional para que finalmente se den esas transformaciones, ¿no? Y sobre eso te pregunta la misma doctora Enriqueta, de la decisión de la operación, ¿qué problemas concretos se presentan sobre todo en la implementación de estas metodologías? Pues realmente a nivel de operación, de hecho depende también de la empresa con la que se esté trabajando, ¿no? Es decir, y también depende de la apertura que se tenga precisamente a estos cambios, ¿no? Tampoco es una receta como una receta de cocina en donde voy a seguir 5 pasos y que definitivamente voy a obtener las modificaciones y las mejoras que yo estoy esperando, ¿no? De entrada les mencionaba hace un momento que son cambios que son paulatinos, ¿no? Que no son de manera inmediata, que ahorita se están acelerando porque definitivamente la situación en la que estamos viviendo hoy en día está generando ese caos hasta cierto punto y está obligando a las empresas a hacer esas modificaciones. Pero desde el punto de vista de procesos, realmente depende de la empresa y de la adaptabilidad que pueda llegar a tener cada una de ellas. E incluso también implica en cuestiones de operaciones, influiría también la cantidad de colaboradores con los que está conformados la empresa, ¿no? Cuando es una empresa muy grande es mucho más fácil, entre comillas, utilizar esta parte de agilidad a cuando es una empresa mucho más pequeña, ¿no? Una, porque son metodologías que se han trabajado para empresas mucho más grandes y cuando lo trasladamos a algo mucho más pequeño, no significa que no va a funcionar, pero que sí nos vamos a enfrentar a otro tipo de retos también, ¿no? Por acá Roberto Cuevas nos dice que si puedes compartir algún detalle de algún caso de éxito en la implementación de alguna tecnología ágil al digitalizar una pyme. ¿Conoces alguno, Arieta? Bueno, hasta ahorita no necesariamente al 100%, pero sí conozco empresas, al menos pequeñas, ¿no? Que se dedican obviamente al desarrollo de software, donde definitivamente la base de su forma de trabajo definitivamente son las metodologías ágiles, ¿no? Pero ya trasladado a una pyme que está enfocada a lo mejor a un ambiente totalmente distinto que no es desarrollo de software, sí está un poquito complicado, apenas está dando una apertura y como les decía yo, a nivel de México estamos prácticamente en pañales, ¿no? Ok, Ariadna, y dentro de estas resistencias al cambio que se pueden dar, un poco regresando a la pregunta que te hacía la doctora Enriqueta Rivera, eh, ¿cómo trabajar el tema de la cultura organizacional? ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que el departamento creativo sea el que haga creatividad, el administrador haga los procesos administrativos, y cuando de pronto entran este tipo de metodologías en algunos, pues los pensamientos jerárquicos se rompen, entran las líneas mucho más horizontales, de pronto citan a todos los equipos a una, vamos a decirle, una dinámica de disrupción, y hay quienes de pronto dicen,
yo ponerme a hacer, como en el design thinking, de pronto estos ejercicios, ¿no? Que quítate los zapatos, Ajá. relájate, que casi casi te hacen hacer representaciones como si estuvieras en una ceremonia tailandesa, ¿no? O sea, de pronto te hacen este tipo de estrategias para promover sobre todo el pensamiento lateral. Hay gente que de pronto dice, yo no estoy dispuesto a cambiar la forma de operación. Por mucho que me prometan que esta metodología puede acelerar los procesos, que me va a llevar a generar dinámicas de interacción mucho más benéficas. ¿Cómo rompes esa resistencia que puede haber, como decía la doctora Rivera, en términos del pensamiento tradicional, jerárquico, a uno mucho más horizontal, mucho más disruptivo, mucho más pensando a corto y mediano plazo de los beneficios que se pueden generar? ¿Cómo se logra esto dentro de la cultura organizacional? De entrada, yo creo que es trabajar necesariamente con los valores tal cual de la empresa, ¿no? Retomar esta misión y visión que tiene la empresa como tal, trabajar desde el punto de vista emocional, aunque muchas veces a lo mejor está como contrapuesto a esta parte mucho más racional, pero que de alguna manera también si estamos trabajando desde el punto de vista emocional y hacemos ver cuáles son los beneficios a nivel empresarial, a nivel de equipo de trabajo, que se va a traducir en un ambiente mucho más confortable, en obtener mejores beneficios. Yo creo que una forma de apostar a esa modificación y contrarrestar a estos retos de a lo mejor de colaboradores complicados, por llamarlos de alguna Uh -huh. manera, es enfocarse más necesariamente a la parte emocional y de comunicación y de interacción, ¿no? Porque no dudo que vaya a haber o existen precisamente personas que son mucho más empáticas que otras y tratar de utilizar a utilizar en beneficio precisamente de las dinámicas este tipo de personas que de alguna manera pueden llegar a jalar a más gente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta parte de liderazgo que les comentaba es también explotarla de alguna forma en este enfoque, ¿no? Digo, tampoco hay una respuesta exacta, pero creo que una de las formas de cómo trabajar con eso sería la parte emotiva de alguna forma, ¿no? Ok, ahora por el otro lado, un poco regresando a la pregunta de Roberto Cuevas, me hace pensar que muchas de estas metodologías o se están trabajando desde las grandes consultoras para macroempresas, ¿no? Que ya están buscando formas novedosas como decíamos, de hacer disrupción, de pronto de migrar y hacer la transformación digital de su organización, o de empresas muy nativas digitales, como es el caso de todas las que vienen del sector tecnológico, donde este pensamiento más bien ingenieril, de arquitectura de información, como que es muy connatural a ellos. Pero en el caso de las otras, ¿cómo hacerles ver que la transformación digital de una organización no, y sobre todo cuando digo transformación digital me refiero sobre todo a migrar a la racionalidad de la era de la información, no necesariamente implica un cambio tecnológico, sino que a veces son cambios más bien de tipo organizacional, de gobierno corporativo, de formas de gobernanza, de implementación de temas de creatividad, de estar buscando nuevos modelos de negocio, de tener una visión más centrada en el cliente y en el consumidor. Entonces, eso, ¿cómo empatarlo con esta lógica para que no se piense necesariamente que estas nuevas metodologías de aceleración de una organización tienen que ver únicamente con el factor tecnológico, Ariadna? De entrada, yo creo que debe de existir una mayor cantidad de información, ¿no? Porque creo que muchas de las cosas o de esta limitante que tienen las pequeñas empresas, sobre todo, porque son las que a lo mejor están renuentes a decir, yo por qué tengo que invertir en una infraestructura tecnológica si mi empresa es chiquita, si durante muchos años ha funcionado, ¿por qué lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, creo yo que muchos de estos elementos que usted menciona se tendrían que reconocer desde el punto de vista de la información, ¿no? Si uno transmite la información tal y cual es y se les da a conocer cuáles son los pros y los contras, los beneficios y como hablábamos ahorita en la presentación, el impacto a largo plazo que va a tener en su empresa, yo creo que de esa forma podría quedar mucho más claro hacia qué nos referimos, ¿no? Y sobre todo dejar de lado el hecho de que si estamos hablando de una cuestión digital, significa solamente tecnología, ¿no?
sino que retomar en este caso qué implica cada una de las áreas por las que está constituida la empresa, en dónde tiene inferencia esta transformación digital de la que se está hablando y sobre todo trabajar con esta parte de modelos económicos que de alguna manera también están inmiscuidos o involucrados como parte de la empresa como tal, ¿no? Entonces creo yo que va más hacia darle conocimiento a las empresas de alguna manera para que sepan a qué se están enfrentando. Y muchas de las consultorías que existen hoy en día se tratan de eso, ¿no? Más que nada dan diplomados, dan cursos, ¿no? Que de alguna forma están transfiriendo el conocimiento y están dando a entender de qué se trata una cultura organizacional, una cultura de agilidad y cómo pueden utilizarse a nivel empresarial, ¿no? Y una última pregunta que tenemos por acá, Ariadna, por parte de la doctora Enriqueta Rivera, dice que usted como consultora, ¿cuáles son tres de sus mejores habilidades para acompañar la implementación de metodologías ágiles? ¿Qué características tiene que tener un buen consultor en este tipo de temáticas, Ariadna? Uno, de entrada, conocimientos, ¿no? Ujú. Conocimientos exactos y sobre todo, hasta cierto punto, conocimientos personalizados, porque definitivamente cada empresa es distinta, entonces la transmisión y la comunicación y la interacción con cada uno de los clientes o quien se les está dando la consultoría tiene que ser diferente, ¿no? Creo que va más por hablarles en el idioma de las personas para que puedan tener esta información como debe de ser, que entiendan y comprendan hacia dónde va esta asesoría que se les está dando, para que de esa manera pues finalmente se logre lo que nosotros esperamos como consultores y ellos esperan como empresa, ¿no? Entonces creo que va más de la mano la cuestión de comunicación, interacción, obviamente empatía para poder hacerles ver a las personas que definitivamente qué es lo que está bien, qué es lo que hay que mejorar y hacia dónde va lo que nosotros estaríamos haciendo como trabajo, ¿no? No hay una fórmula tal cual como para decir cuáles serían esos elementos, pero yo creo que en cuestión de habilidades sería comunicación, interacción y empatía y obviamente conocimiento. Muchísimas gracias, Ariadna. Y quizá ya nada más una última pregunta dentro de mi, de lo que tengo por aquí, es, ¿y cómo se mide, por ejemplo, el retorno de la inversión en este tipo de prácticas, Ariadna? Generalmente cuando hablamos, vamos a decirles, de procesos de transformación, uno dice, bueno, pues puede ser quizá como muy claro en términos de voy a generar mayor venta, voy a generar mayor contacto, incrementar mi base de relaciones, pero cuando uno habla de aceleración del proceso de una organización, ¿qué tipo de ROI espera uno? ¿No? ¿Es un ROI tangible, un ROI intangible? ¿Hay indicadores muy concretos para medir este tipo de situaciones? Bueno, de entrada estaríamos hablando de esta parte tangible e intangible, ¿no? Tangible al momento de que obviamente se están mejorando los procesos, en donde se están utilizando los recursos de las empresas de una mejor o de una forma mucho más adecuada, que implica a lo mejor la reducción de tiempos a generar determinados proyectos, ¿no? O a lanzar un producto o un servicio, y que obviamente se va a transformar desde el punto de vista económico, que al final, pues bueno, vamos a ubicar si hay una mejora o no desde el punto de vista financiero de la empresa, ¿no? Y la parte intangible, cuando estamos observando de alguna manera precisamente la modificación en el comportamiento de los colaboradores como tal, ¿no? Obviamente no hay una, ¿cómo se dice?, una escala para poder medirlo, porque son elementos necesariamente muy cualitativos y subjetivos, y que incluso dependen también de la cuestión de percepción, cultura, actitud y demás de las personas con las que se están trabajando, ¿no? Pero pues como todo, la parte cualitativa también es medible y de alguna manera podemos tener ciertos estándares. No podría al menos ahorita hablar de parámetros exactos como tal, pero que sí se estarían revisando desde el punto de vista de una escala en cuestiones de mejoras, en cuestión de comportamientos y actitudes al interior de la organización. Pues muchísimas gracias, doctora Ariadna Benítez. Considero que lo que nos has permitido compartir en este momento a través de tu presentación podrá ser seguramente de gran interés para muchos de los colegas y yo, si me lo permites, te comparto de manera simbólica también el día de hoy, pues un reconocimiento por esta videoconferencia que nos has dado sobre metodologías ágiles y su impacto en la aceleración de las organizaciones. Ariadna Benítez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en los webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac.
Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a quienes se interesaron y se conectaron también a esta pequeña plática. Obviamente hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que precisamente por eso y en eso estoy trabajando para poder darles mejores respuestas en una próxima ocasión y que de alguna manera, pues ahorita ya se están observando de hacia dónde va esta parte de cuestión de agilidad, ¿no? Pero bueno, les agradezco y pues bueno. Quedo a su disposición si tienen alguna duda, si los puedo apoyar más adelante en alguna respecto a este tipo de temáticas, pues bueno, estoy abierta a eso. Ya en la presentación está mi correo electrónico y pues bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, maestra Ariadna Benítez Saucedo, y les hacemos una cordial invitación para que la próxima semana nos puedan acompañar en este webinar que vamos a tener, que es ¿qué puede y debe hacer un comunicador corporativo en el campo del comercio electrónico? Estará con nosotros el licenciado Rubén Darío, quien además de haber sido presidente de AMCO, la Asociación Mexicana de Comunicadores, pues también es el director de la plataforma de comercio electrónico Todo por Mayoreo .mx y miembro además del Consejo Consultivo de AMCO, y el cual de alguna manera pues nos tendrá mucha información que darnos, sobre todo en territorios de qué está ocurriendo con el comercio electrónico, por dónde se está moviendo esta temática y cuáles son los principales desafíos que tenemos alrededor. Así es que tengan una muy buena tarde, les agradecemos muchísimo su participación en este webinar y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.